Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 14 de febrero de 2019, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes. La tragedia ambiental sobre el río Catatumbo puede ser la más grave y demoledora que haya sufrido Colombia en tantos años de ataques de estos criminales del ELN contra el país. Los mismos que están protegidos en Cuba, los mismos que se parapetan detrás de un tal protocolo para cometer estos actos abominables de terrorismo. La última voladura del oleoducto en Teorama, o jurisdicción del municipio de Teorama, que se fue por una quebrada abajo y llegó al río Catatumbo e invadió 7 kilómetros del río. Vamos a ver cuánto tiempo se demoran en sacar esa mancha negra del río y cuántas toneladas de pescado han muerto y cuánto daño ambiental han causado estos salvajes. Estos salvajes que insisten en que tienen un fuero especial porque hay un protocolo que los protege, sí, para cometer esta clase de atentados. Y los verdes de Colombia, calladitos la boca, calladitos la boca. Los 800 kilos de pescado que se perdieron en Hidroituango, que lo lamentamos mucho, desde luego lo lamentamos, los han escandalizado tanto que quedaron sin voz para protestar por el atentado del ELN a la vida de Colombia, porque esto es vida para Colombia. Por fortuna Ecopetrol logró contener la mancha, es lo que parece, es lo que dicen, y que solamente quedaron invadidos 7 kilómetros de río. 7 kilómetros de río es una barbaridad. Y la mortandad de peces y el problema ecológico es descomunal. La Corte Suprema de Justicia, como era de esperar, le negó la apelación a Andrés Felipe Arias, porque por encima de ella no hay ningún tribunal, no hay ante quién apelar. Ellos son el máximo tribunal. Las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos no cuentan. Para ellos es que cuando nosotros dictamos la sentencia, lo que estaba vigente era eso. Ellos como magistrados tenían que saber que había unas normas supraconstitucionales que impedían juzgar en única instancia a nadie. Todos esos juicios de única instancia fueron prevaricatos de la Corte Suprema de Justicia, porque no podían hacerlo, y lo hicieron, y ahora le niegan la apelación a Andrés Felipe Arias. Esto pone de presente en qué estamos, y lamentablemente el gobierno de Colombia, a quien se dirigieron las Naciones Unidas, porque el jefe del Estado es el presidente de la República, no es la Corte Suprema de Justicia. Y esto es un problema con el Estado colombiano. La Corte al final se lava las manos y dice que eso queda en manos del legislador, pero que ellos no pueden hacer nada contra el principio sagrado de la cosa juzgada, ¿no? Imposible hacer nada. Es que no hizo tránsito a cosa juzgada. Es que la cosa juzgada es la consecuencia de una sentencia contra la cual ya no cabe ningún recurso. Por eso es inmutable, inimpugnable y coercible. Pero cuando sí queda un recurso, porque hay normas supraconstitucionales que lo exigen, la Corte Suprema de Justicia tiene que entenderlo así. Pero como se trata de una persecución política, como no se trata de una decisión de magistrados imparciales, sino de un directorio político montado en la Corte Suprema de Justicia, le desestimaron la apelación que solicitó Andrés Felipe Arias. Qué argumentos tan pobres, qué providencia tan detestable en todos sus aspectos, pero tan lamentable en su concepción, en su estructura. Hoy, 14 de febrero, vence el plazo para la consignación de cesantías de los trabajadores colombianos en los fondos y en el Fondo Nacional de Ahorro, entre otros. ¿Cuánto dinero se va a consignar? Hoy habrá un cierto estrés financiero porque es mucho dinero el que tienen que consignar las empresas por las cesantías que se causaron el año pasado en favor de sus trabajadores.
¿Qué pasará con ese dinero después? ¿Cuánto durará en los fondos que reciben hoy las cesantías que consignan los patronos? Ya lo veremos. El presidente Duque y su señora esposa en los Estados Unidos. Parece que el gran tema fue Venezuela, pero por ahí entendemos que hubo unas preguntitas incómodas sobre el atraso de Colombia en la erradicación de los cultivos ilícitos. Y parece que también la señora Nancy Pelosi insiste en que Colombia tiene que cumplir integralmente las 312 páginas del maldito papel que firmaron entre Santos, el señor Humberto de la Calle y las FARC. El señor de la Calle como que sacó sus memorias y uno de los grandes placeres negativos de la vida será no tener que leerlas ni siquiera en una página. Todo parece indicar que no habrá nueva parálisis en el gobierno de los Estados Unidos. Cristina Londoño nos hablará del tema desde los Estados Unidos, precisamente desde Washington, el lugar donde se está desarrollando esta noticia. Parece que el presidente Trump ya aceptó una fórmula que le permitiría continuar con una parte del muro y sacar su cara limpia y no volver a paralizar la administración pública, lo que causó tantos daños en el mes de diciembre y enero. El 9 de marzo, la Corte Constitucional tendrá audiencia sobre el glifosato. Esa audiencia va a ser maravillosa. Estos científicos biólogos de la Corte Constitucional dirán si el glifosato es dañino y para quién, asperjado como se asperja en las selvas en contra de las matas de coca. El glifosato no se riega en las ciudades, señores de la Corte Constitucional. El glifosato se asperja en los lugares más lejanos donde estos bandidos están destruyendo los bosques para sembrar coca. Y ustedes hablando del daño que hace el glifosato. Se ve que ninguno de ustedes estuvo nunca en un campo cafetero o en un campo de caña de azúcar donde se usa glifosato todos los días con el nombre de Roundup. Pero pues ustedes son muy citadinos y muy distinguidos para que les hablemos de esos temas. Hoy hablaremos sobre dos temas fundamentales, el de la restitución de tierras, que nos preguntamos si es restitución de tierras o despojo de tierras. Por allá anduvo merodeando la señora Jennifer Mojica de ingrata memoria, no sabemos dónde esté ahora. Del tema nos hablará la senadora María Fernanda Cabal y después hablaremos de prosperidad social, 6 meses de actividad de quien fue senadora Susana Correa. La Corte confirma que los proyectos mineros no necesitan consulta popular previa, porque el subsuelo le pertenece a la nación y a la nación entera. En algo despeja eso el horizonte y nos habríamos economizado temas como el de Cajamarca. Con Cajamarca acabó esa consulta popular, la Anglo Gold se tuvo que ir y eso queda librado a la minería ilegal y al desastre de ese tipo de explotación ilegal. En el Putumayo también hay voladura de oleoducto, hay un plan de contingencia, como siempre, y no pasa nada, y los verdes también mudos, de manera que en el Catatumbo y en el Putumayo estamos llorando lágrimas de petróleo por todas partes, destruyendo los ríos de Colombia. Venezuela desesperada en busca de combustible, y es que lo necesita de manera angustiosa para poderle mezclar a su petróleo pesado, que después podrá salir a los mercados del mundo. No tiene refinerías, acabó con ellas, y está viendo quién le hace el favor de venderle combustible limpio, combustible liviano, ligero, para poder mezclar con su petróleo, con su crudo pesado, pero no lo encuentra. La situación de Maduro es cada vez más angustiosa. Hasta el Papa se le volteó
cómo será la situación de Maduro, que ya ni el Papa lo acompaña. Y el Papa le dijo: es que usted incumplió acuerdos a los que el Papa no se refirió, no los conocemos, acuerdos hechos por debajo de la mesa entre su santidad y Maduro. Vaya, vaya, vaya. Pero el Papa ya se le volteó. Bulgaria le congeló cifras multimillonarias de las que quería disponer Nicolás Maduro para seguir comprando mercado y seguirse robando al pueblo venezolano. Bulgaria no cayó en la trampa y congeló también esos recursos como lo había hecho antes la Gran Bretaña. El círculo se cierra sobre Maduro. Habían dicho que la China estaba en conversaciones con Guaidó para ver cómo Guaidó les garantizaba la defensa de los derechos que tiene. Venezuela le debe a la China más de 20.000 millones de dólares y a Rusia más de 10.000 millones de dólares y no tiene un dólar con qué pagar. Pero ahí está Maduro todavía, y entonces con tropas y hace disparos y tiene alientos para decir que va a seguir comprando armas. La eliminación de subsidios al tablero. Los subsidios de energía para el estrato 3 deben desaparecer. Eso es aumentar un 15% el precio de la energía para el estrato 3. Eso no va a caer bien, con seguridad que no. Y para los estratos 1 y 2 se les reduce el 10% del subsidio. Obviamente las facturas de energía llegarán más caras a los estratos 1, 2 y 3. Eso no va a ser bueno. Eso no va a ser bueno para el gobierno. Tengan la seguridad. ISIS está resistiendo el asedio de Estados Unidos y de las tropas kurdas en el último bastión que le queda. En en Cartagena, llegó una joven con un amigo al terminal de buses y estaban haciendo una gestión para conseguir un taxi. Los asaltaron con cuchillo. Al muchacho lo neutralizaron mientras otros se dedicaban a violar a la niña. Eso en el terminal de buses de Cartagena, en la meca del turismo colombiano, en Cartagena, que nos pertenece a todos los colombianos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué crimen tan cobarde y tan atroz! El endeudamiento de Argentina es gigantesco, pero no hay más remedio que seguir endeudando a la Argentina para mantener un plan de austeridad en el manejo monetario e impedir que la inflación se siga desbordando. El señor Macri en gravísimos problemas. Y eso nos recuerda el endeudamiento de Colombia, que lo recibió Santos por allá en el 30% del PIB y hoy lo tiene en el 45% del PIB, sufriéndolo el presidente Iván Duque, quien no dijo tampoco una sola palabra sobre ese tema cuando se posesionó. ¿Qué es el volteo de tierras? Se los contaremos en al oído, el volteo de tierras, porque esa es una práctica que ha hecho multimillonarios a algunos alcaldes, especialmente de por acá cerca, de cerca a la ciudad de Bogotá. Pedro Sánchez, el hombre que se tomó el poder en España por la puerta de atrás, no va a tener más remedio que convocar elecciones. Las Cortes, es decir, el Congreso de España, le bloqueó su presupuesto y se quedó sin un peso. No puede gobernar, no tendrá más remedio que convocar elecciones anticipadas. El Airbus para la producción de su avión más grande, del A380. Eso deja sin empleo a más de 3.500 personas y nos hace preguntar por la salud financiera de esa gigantesca empresa europea. Nueva acusación a Oscar Arias. Esto se vino en cadena. Una mujer de Reno, Nevada, dice que tuvo también con ella comportamientos sexuales inadecuados. No sabemos eso qué signifique y hasta dónde haya ido. Un hombre con ese prestigio, un premio Nobel de la Paz. Y miren ustedes pues estas miserias del corazón humano.
el Oportunidad, aquel dispositivo que logró colocar la NASA en Marte y que tenía una vida calculada de 3 meses para hacer averiguaciones científicas perdón, sobre ese planeta, duró 15 años vivo. Una tormenta de arena lo sepultó, ahora sí al parecer, para siempre. Israel se opone a visita de la ONU a territorios palestinos. Grandes marchas en Buenos Aires contra el plan de austeridad de Macri. Pero pues es que no hay más remedio. Hay que ponerle orden a la economía argentina y Macri se demoró mucho tiempo. Macri no enfrentó las cosas cuando hay que enfrentarlas, cuando se goza de la grâce de l'État, que es lo que le hemos dicho al señor presidente Duque, parece que con mucha mortificación de su parte. Lo que no se haga inicialmente ya no se puede hacer. El primer tiempo de un gobierno es el tiempo de lo que llaman los politólogos franceses, los mejores del mundo, la grâce de l'État, la gracia del Estado. Macri dejó pasar la oportunidad, ahora está planteando medidas de austeridad que no convencen y que sacan a la calle a miles de argentinos pidiendo, en lo que son especialistas, más emisión, más dinero en la calle, más inflación y por supuesto más pobreza. La OPEP reduce oferta petrolera desde el mes de enero. Sin embargo, dice que Rusia y otros países no se han distinguido por el cumplimiento a sus decisiones. El precio del petróleo está entonado, está subiendo ligeramente y está por los lados de $54 el WTI, $64 el Brent. Y el gran productor de petróleo, descansando en la gigantesca producción de fracking, es los Estados Unidos, inclusive por encima de Arabia Saudita. Y en Hoy en la Historia recordaremos la expulsión de los moros de España. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección: www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCM. Por ellas, en La Hora de la Verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa. No me quieras tanto. Entonces ahora nos vamos a los Estados Unidos porque Cristina Londoño nos tiene noticias muy importantes sobre lo que está pasando en la nación más importante de la Tierra. Cristina, muy buenos días. Papi, muy buenos días a todos. Bueno, seguimos esperando, hay una gran expectativa en esta ciudad, aquí en la capital de la nación, de si el presidente Trump va a firmar o no el acuerdo en principio al que llegó un grupo bipartidista de congresistas, tanto demócratas como republicanos, se pusieron de acuerdo y sacaron este mapa de ruta, digamos, para evitar el cierre del gobierno. Mañana sería el segundo cierre del gobierno después del más largo que ha visto este país en la historia, y pues ni a republicanos ni a demócratas les conviene. Ellos prefieren que los vean un poco débiles en la negociación del acuerdo preliminar. Eso es política, de eso se trata el bipartidismo y la democracia, de ceder un poco y que no los vayan a culpar de otro cierre del gobierno. El presidente Trump sale muy mal parado. El acuerdo le da solamente
poco más de 1.300 millones de los casi 6.000 que había pedido para construir el muro de la frontera. No se habla de un muro de concreto, se habla de tecnología, se habla de barreras fronterizas, solamente de 5 millas de estas barreras fronterizas, y asesores y aliados del presidente le han dicho prácticamente que es un cobarde por la negociación, pero él al parecer está listo a firmar, diciendo por otro lado que se va a conseguir el dinero de otra parte. Entonces, en eso estamos en el cierre, en el posible cierre de gobierno, pero hay gran expectativa, no se sabe si el presidente vaya a cambiar de parecer o no. Por otro lado, ¿qué tenemos? Hoy, muy importante, la agenda del presidente Iván Duque aquí en Estados Unidos. A las 8:30 de la mañana se va a reunir con empresarios de la Cámara de Comercio. También tiene una reunión prevista con la presidenta interina del Banco Mundial. Por la tarde también reuniones en el Capitolio. Entre esas reuniones va a estar con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y con el congresista Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado. Y después, al final, acaba la tarde con una reunión con estudiantes de la Universidad de Georgetown. Obviamente, la parte más importante de la visita fue su reunión con el presidente Donald Trump, en que el tema Venezuela fue el tema número uno y de donde sobresale que el presidente Duque dijo que la negativa de Maduro de recibir ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Trump, por su parte, dijo que era un error muy grande y, presionado por periodistas, el mandatario estadounidense no estuvo abierto a decir que está considerando la opción militar en Venezuela, pero dijo que está todo sobre la mesa. Lo reiteró, lo ha dicho varias veces, que él tiene no solamente plan A, B, C, D y F. El presidente Duque dijo por su lado, se comprometió por su parte a asegurarse en apoyar que toda esa ayuda humanitaria llegue a manos del pueblo venezolano. Ya se sabe que en privado el presidente Duque le habló al presidente Trump sobre las necesidades que está generando en Colombia el ingreso de los refugiados venezolanos, y también le pidió al presidente Trump que levante aranceles de impuestos en exportaciones de acero y aluminio. En esas negociaciones estuvieron presentes pues el canciller colombiano, también estuvo el ministro de Defensa, el ministro de Comercio, el embajador aquí en Estados Unidos, Francisco Santos, y la secretaria privada, María Paula Correa. Se sabe de aquí del lado de Estados Unidos, estuvo John Bolton. Él se hizo famoso por el letrero que se le alcanzó a ver, el apunte que se le vio en la libreta que decía 5.000 tropas para Colombia. La lucha contra las drogas no era el eje en este momento, pero el presidente Trump sí le dijo a Duque en público que Colombia está atrasada con la lucha contra las drogas y acabando con las siembras de drogas que hay en Colombia. El presidente Duque dijo, sin embargo, y resaltó que su gobierno, que en los últimos meses de su gobierno, pues se ha hecho muchísimo más de lo que se había hecho anteriormente. Fue un momento un poco tenso, pero definitivamente una alianza clara, vientos de cambio en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, una apertura mucho más grande, dos líderes que por lo menos en esta política internacional, en la política de combate contra las drogas y también en la política hacia Venezuela, que parece ser lo más importante para ambos en este momento, pues están en la misma página. Cristina, ¿cuánta importancia le dio la prensa norteamericana a esa entrevista del presidente Duque con el presidente Trump? Los grandes diarios, las grandes revistas, las grandes cadenas de televisión o de radio americanas, ¿le dieron importancia a esta entrevista? Pues no mucho, papi. La verdad es que lo que ha salido, si tú ves los noticieros nacionales aquí en Estados Unidos, mencionaron obviamente que estaban reunidos, pero de la conferencia de prensa, de estas conferencias de prensa tradicionales de la oficina oval, que salen los dos mandatarios sentados, abren a preguntas de la prensa. La mayoría de las preguntas que se le hicieron a Trump
fueron directamente relacionadas al posible cierre del gobierno, al acuerdo al principio, al muro fronterizo, y sí hubo insistencia en Venezuela, pero la preocupación ha sido aquí por si va a haber o no intervención militar. Muchísimas gracias, Cristina, y buen día. Gracias, papi. Buen día para ti, buen día para todos. Bueno, ya oyeron pues. Este es el relato de Cristina Londoño, la senior correspondent de Telemundo en Washington. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Como era de esperar, la Corte Suprema de Justicia le negó la apelación a Andrés Felipe Arias, y todo esto a pesar de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que piden que se garantice la segunda instancia contra este ciudadano, contra Andrés Felipe Arias Leiva, quien no ha tenido la oportunidad de controvertir ante ninguna instancia el fallo condenatorio que lo tiene en este momento preso en una cárcel de Miami, en el sur de la Florida, esperando a que se defina un proceso de extradición hacia Colombia, a pesar, además, hay que decirlo, de que no exista tratado de extradición alguno vigente entre los dos estados. Pues bien, en un corto fallo, el día de ayer la Corte Suprema de Justicia determinó que es imposible para esta suprimir los efectos de la cosa juzgada a la sentencia condenatoria dictada en contra del doctor Andrés Felipe Arias, para autorizar su impugnación, y esto a pesar del acto legislativo 01 de 2018 que le daría a Arias el principio de favorabilidad, un principio que la Corte Suprema desconoció ayer, pues tras ese acto legislativo 01 de 2018 se creó precisamente la segunda instancia para aforados. Pero la Corte Suprema dice que no, que eso no aplica para sentencias ya ejecutoriadas, y es, sin lugar a dudas, un desconocimiento flagrante del debido proceso del doctor Arias Leiva. Dice la Corte Suprema que no se puede autorizar la impugnación ante un órgano de justicia inexistente, pues es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el órgano de cierre que no tiene un superior jerárquico. Y es por esa razón que la Corte Suprema le tira la pelota ahora al Congreso de la República, del que dice es el encargado de adelantar una reforma constitucional que le permita al operador judicial tener una instancia superior temporal ante la cual se puedan impugnar estas sentencias de única instancia que ya se encuentran ejecutoriadas, como la del doctor Andrés Felipe Arias. Eso para cumplir con el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así pues, la Corte Suprema de Justicia le devuelve a la Cancillería el requerimiento para cumplir con la decisión de Naciones Unidas, y ahora habrá que ver cómo el gobierno colombiano adelanta una reforma constitucional, y habrá que ver también cómo el Congreso de la República asume esta responsabilidad, una responsabilidad histórica que tiene ahora con la justicia, no solo con Andrés Felipe Arias, sino con la justicia como institución y como un pilar de la democracia colombiana. Vendrá pues así otro episodio en el caso de Andrés Felipe Arias. Ahora el escenario será necesariamente el Congreso de la República, y seguimos pendientes también de la decisión que debe darse más pronto que tarde sobre la solicitud de asilo político de Andrés Felipe Arias en los Estados Unidos, un proceso que se adelanta en paralelo al proceso de extradición que enfrenta el exministro de Agricultura del presidente Uribe y ex precandidato presidencial del Partido Conservador. Hay doble instancia para todos los ciudadanos del mundo menos para los condenados por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Buena esa, una maravilla. Una buena interpretación de reglas internacionales que son de validez y vigencia universales. Y eso juega también contra estos prepotentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia que creen que por encima de ellos nada, ni Dios mismo, porque están violando también las leyes de Dios. El caso de Andrés Felipe Arias sencillamente clama al cielo, y el gobierno se lava las manitos y le pasa el tema a los enemigos de Andrés Felipe Arias, a los que dictaron la ignominiosa sentencia condenatoria que no quieren permitir que nadie revise, porque se va a descubrir toda la maldad y toda la fragilidad de un fallo inicuo contra una persona intachable. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. La historia de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español llegó a su fin.
Ayer el Congreso de España rechazó la propuesta de presupuestos del Estado de 2019 presentada por el gobierno de Pedro Sánchez. En un episodio político sin precedentes en la historia reciente de España, los independentistas catalanes, pertenecientes a los partidos de Esquerra Republicana y PDeCAT, se unieron al Partido Popular y a Ciudadanos, organizaciones de centro-derecha y abiertamente contrarias a la independencia de Cataluña, votando en contra de los presupuestos de Pedro Sánchez. Ahora bien, el presidente de gobierno, según la Constitución española, podría gobernar con los presupuestos aprobados durante el gobierno de su antecesor, Mariano Rajoy. Pero el discurso del PSOE durante todo este tiempo ha sido en contra de Rajoy y en contra de sus presupuestos, por lo que le queda muy difícil acudir a esa salida y además, pues por supuesto ya perdió el apoyo de sus socios separatistas. Los independentistas hubieran respaldado los nuevos presupuestos a cambio de abrir una vía hacia un referendo sobre la independencia de Cataluña, pero Sánchez no podía llegar a tanto, terminaría en problemas legales y además muchas de las fichas importantes del PSOE están en contra del independentismo y no le permitirían avanzar al respecto aún si lo hubiera querido. Ahora bien, Sánchez desde el comienzo de su gobierno en junio de 2018 se empeñó en recompensar el apoyo de los secesionistas catalanes, suspendió la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es el que permite la intervención de la Administración Central en los asuntos regionales de Cataluña, y promovió reuniones con el gobierno catalán para tratar de solucionar la crisis mediante el diálogo. Pero como la petición final de los independentistas es la separación de España, las conversaciones no llegaron a nada y ayer los independentistas votaron con la derecha y abrieron el camino para unas elecciones que podrían terminar poniendo en el poder a un gobierno de derecha que les vuelva a aplicar el artículo 155. Sánchez dijo que mañana viernes anunciará si realiza elecciones. Su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más específica y dejó claro que lo que todos sabían, aseguró que el presidente del gobierno anunciará mañana la convocatoria de elecciones generales. Entonces, España elegirá sus nuevas dos cortes y de ahí saldrá el presidente de gobierno. Para los analistas la cosa es muy confusa y cualquiera de las dos coaliciones, derecha o izquierda, tienen posibilidad de ganar. Esperamos que gane la derecha y sobre todo quedamos muy atentos al desempeño que tendrá en estas elecciones generales Vox, el partido de derecha que revoluciona la política española. Bueno, de manera que Pedro Sánchez entró por la puerta de atrás y ahora tendrá que salir también por la puerta de atrás. Le niegan el presupuesto y lo ponen en condiciones en las que no puede gobernar y tendrá que convocar a nuevas elecciones. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la Hora de la Verdad, oyentes, muy buenos días. ¿Dónde están los pseudoambientalistas de los partidos verdes, que son candidatos inclusive a la alcaldía de Bogotá, o el líder de la Colombia humana que tanto habla de la destrucción del medio ambiente, sobre todo cuando eso supone atacar el desarrollo del país, como lo hicieron para hablar de desastres y tragedias en Hidroituango, donde ya se les acabó el material, pues desde hace 2 días el río Cauca está en los niveles históricos de una época de verano? Pregunto dónde están porque no han dicho una sola palabra del ataque terrorista del ELN contra el oleoducto Caño Limón Coveñas hace 2 días, que fue perpetrado en zona rural del municipio de Toledo, norte de Santander, y produjo en las últimas horas una grave contaminación a la altura de los municipios de Teorama y Entarna. Según reportó Ecopetrol, la mancha de crudo cayó inicialmente sobre la quebrada La Llana y alcanzó a recorrer una distancia de 7 kilómetros hasta desembocar en las aguas del río Catatumbo. Debo resaltar que esta tragedia ambiental, que ha costado la vida de miles de peces y otras especies de fauna en el Catatumbo, podría inclusive llegar a afectar el lago de Maracaibo en Venezuela, que es donde desemboca el río Catatumbo. Es ahora, doctor Fernando, donde uno se pregunta qué pasa con los ambientalistas de este país que no han salido a condenar este hecho terrorista. ¿Dónde están los señores del Partido Verde? ¿Dónde están los señores, e inclusive los mismos de las FARC, que tanto hablan del medio ambiente y critican el desarrollo del país? Es así como tenemos una tragedia ambiental más. Y recordamos, doctor Fernando, esta tragedia ambiental en el Catatumbo no es más que lo mismo que siempre nos ha entregado el ELN cuando ataca la infraestructura petrolera. Recordemos que por lo menos comparadas las tragedias del Exxon Valdez con la tragedia ambiental que ha provocado el ELN y las FARC con la voladora de oleoductos, estamos hablando de casi 20 veces la tragedia ambiental del Exxon Valdez. 20 veces el Exxon Valdez. Y ahora sobre el río Catatumbo. Esto es lo peor, de Mar. Muchas veces ha volado el oleoducto, pero
el crudo no había llegado a un caudal de agua tan importante como el río Catatumbo. Ecopetrol dice que tiene las cosas controladas, pero ahí está la mancha. ¿Y esa mancha quién la quita? ¿Y esa mancha qué efectos produce sobre el río Catatumbo? Y los verdes callados. Y Cuba, callada. Cuba que está protegiendo a estos bandidos del ELN que cometen estos delitos de lesa humanidad. Este es un delito de lesa humanidad. Este es un delito contra el derecho que tiene toda la gente de la región, nada menos que a tomar agua. Y nada menos que a permitir que sus aguas no sean contaminadas de esta manera infame como las contamina el ELN. Y no se le olvide que hay otra pequeña emergencia también. El Putumayo. En el Putumayo. Sí, señor. En el Putumayo de lo que se habla menos. Vamos a ver pues esto cómo es. Mire, a esos, en ¿sí? cifras, doctor Fernando, porque aquí me pregunta un oyente la cifra del Exxon Valdez versus la del ELN. Mire, para Carlos, la cifra es la siguiente. El Exxon Valdez en 1989 significó el derrame de 250.000 barriles de petróleo. El ELN, con acciones terroristas calculadas del 86 al 2017, ha derramado más de 4.1 millones de barriles de petróleo en los ríos de Colombia. ¿Y está en esa estadística ya estos últimos derrames? No, señor, no. Bueno, muy bien. Falta 2018, donde también hay datos. Falta 2018 y falta obviamente lo que va del 2019. No. Mire, pasamos de 5 millones hace ratos. Mire, en el 2018, estos salvajes terroristas del ELN provocaron más de 89 ataques a la infraestructura petrolera del país. Y en lo que va del año 2019, ya tenemos 7 hechos terroristas contra la infraestructura petrolera. Perdóneme, van 11 atentados terroristas. Esa estadística sí la tengo de anoche. 11 atentados terroristas en este año. Y los verdes no dicen nada. Y el país callado. Y todavía hay quien se atreva a decir que a los bandidos del ELN que están en Cuba hay que protegerlos, porque hay un protocolo que los protege. Unos terroristas que tienen que ser conducidos a la cárcel, pero no para penas alternativas, para penas de verdad verdadera. Muy bien, esto pues es lo que tenemos en esta materia. Tata Castro. Muy buenos días a todos. El Tour Colombia de ciclismo continúa siendo noticia esta semana. Ayer el ciclista nacido en Montería con 22 años Álvaro Hodge del equipo Quick Step se impuso en la segunda etapa con un recorrido de 150.5 kilómetros con salida y llegada en el municipio de La Ceja. 3 horas, 21 minutos y 40 segundos le tomó al corredor cordobés cruzar la meta de primero y quitarle a Rigoberto Urán la camiseta de líder de la general gracias a las bonificaciones repartidas. Urán quedó a solo 2 segundos del nuevo líder en la segunda posición de la general y el defensor del título, Egan Bernal del equipo Sky, en la 9ª posición a 12 segundos. Por otra parte, Nairo Quintana, Chris Froome, Superman López llegaron en el lote con el mismo tiempo del ganador. En la general Nairo continúa a 46 segundos de diferencia en el puesto 26 y el ganador de 4 Tours de Francia, Chris Froome, ocupa el puesto 11 a 12 segundos del líder. La etapa estuvo protagonizada por la fuga de 6 corredores, entre ellos Óscar Sevilla, y solo faltando 5 kilómetros del final el pelotón los alcanzó. El triunfo de Fernando Gaviria no se dio como se esperaba, ya que no se sentía bien, padeció varios calambres en sus piernas durante la etapa. Hoy, tercera etapa, recorrerán 167.6 kilómetros con salida y llegada al complex Llano Grande en el oriente antioqueño. Realizarán 4 vueltas entre Río Negro, San Antonio de Pereira, La Ceja, Don Diego, donde pasarán por el primer puerto de montaña, el Alto del Nano. Será un ascenso de 3.5 kilómetros al 5.5% de tercera categoría. Hora de salida 9 de la mañana. Será otra jornada apta para embaladores, doctor Londoño. Muy bien. Y antes de que pasemos a nuestra invitada, tenemos que decir que expresamos nuestro respeto absoluto por la primera dama de la nación, para que se vista como le parezca. En materia de gustos no hay disgustos, pero no se puede maltratar a una mujer como la esposa del presidente de la República
porque a algunos periodistas o a algunas mujeres no les gusta cómo se vista. Faltaba más. País frívolo, país superficial, país irrespetuoso con la mujer. Que estaba muy elegante ayer, además. Eso. Es lo que nos parece a nosotros, pero si no nos lo pareciera, Sergio, dígame qué tiene, no, qué va y qué viene. Sí. Pero por favor, lo que faltaba. No hay derecho, pues esto es lo que faltaba y estamos protestando contra algunos medios de comunicación, hermanos, que aquí sí se están equivocando de medio a medio. Faltaba más que un hecho tan importante como la visita de la primera dama y de su marido, el presidente de la República, Washington, se contraiga a ver si les gusta o no les gusta el vestido que tenía doña Juliana. Faltaba más. Es un estilo de periodismo que no podemos llamar periodismo propiamente, porque han dedicado la mañana a pensar a qué diseñadores de modas van a llamar para preguntarle qué opinan de la forma en cómo vestía la primera dama. Y lo hacen porque dicen, siempre ha sido costumbre de los medios en Colombia fijarse en la manera como se ha vestido la primera dama. Lo hacían con Tutina, lo hicieron con Santos, y bueno, ahora vuelven a hacerlo acá. Perdóneme, nunca nosotros. Jamás. Fuimos opositores acérrimos del gobierno de Juan Manuel Santos. Respetamos siempre a su señora. Criticamos el que le dieran un avión, por ejemplo. Eso no nos pareció bien, pero empezar a criticar la manera como se viste, jamás. Aquí procedemos con altura y con respeto por la mujer y por el gusto de la mujer, pero faltaba más. Que el tema en este momento sea, en algunos medios de comunicación, el vestido de la primera dama porque no les gustó. Pero por favor, un país que tiene los problemas que tiene, un país inundado en petróleo en sus ríos, un país que tiene las dificultades fiscales que tiene, un país invadido de guerrilla y de coca. Entonces, el problema es el vestido de la primera dama. Una mujer digna por excelencia, de una mujer que tiene todas las virtudes y todas las calidades. No faltaba más. Estoy indignado. Tengo que decir que estoy indignado. Eso definitivamente no se hace. No se hace. Y cada uno tendrá el gusto que le dé la gana tener. Pero la primera dama ni fue inoportuna, ni fue imprudente, ni fue grosera. Todas las virtudes las tiene. Todas las virtudes. Entonces ahora el problema es que no les gusta el vestido. Hombre, por Dios, ¿en qué estamos en este país? Por Dios, tenemos demasiados problemas que enfrentar. Tenemos un desempleo altísimo, tenemos condiciones muy graves con la juventud colombiana, todo herencia del gobierno de Juan Manuel Santos. Los problemas de Hidroituango, los problemas de Electricaribe. Ahora el tema es el vestido de la primera dama. Hágame el favor, porque no les gustó a los dómines de la moda. No faltaba más. Bueno, perdónenme mi indignación, pero no hay derecho a la superficialidad y a la frivolidad en la que hemos caído y al irrespeto por la mujer. ¿No es que estamos en tiempo de respeto por la mujer? Pues el respeto por la mujer incluye, me parece, que la mujer se pueda vestir como le parezca. Y a quien le guste, le gustó, y a quien no le guste, no le gustó. Pero esto es inaudito. Y en un minuto estaremos con la senadora María Fernanda Cabal, hablando de la ley de restitución de tierras y de su aplicación en Colombia. Son las 6 de la mañana, 47 minutos. Esta es la hora de la verdad.